Le damos gracias a Dios una vez más por tenernos aquí delante de ustedes manifestando la palabra, esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Es la que nos anuncia el poder del Señor, es la que nos anunció el conocimiento de su palabra, el conocimiento de Jesús, nuestro Salvador, el que a través de ella nosotros adquirimos la fe. La fe es una medida que vamos adquiriendo en el camino del Señor hasta transformarla o ser consumida a través del Señor, porque Él es el que comienza y es el que termina nuestra fe. Amén. Entonces ponemos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, como lo dice el libro de Hebreos. Entonces, amados hermanos, estamos aquí para poder aprender un poco más o para ignorar un poco menos, por así decirlo. Estamos aquí para conocer la vida del Señor, para conocer cómo es el poder de Dios, para conocer lo que es la guianza del Espíritu Santo, que es un tema que vamos a entrar en estos momentos, en este tiempo que vamos a poder invertir. Estamos en la lección 11 acerca de lo que es el Dios Espíritu Santo. Hemos hablado de la Trinidad, ese trino que para muchos, para todos, es un misterio, el misterio de la Trinidad, pero que realmente la palabra de Dios nos coloca en manifiesto esa Trinidad, esa deidad, a Dios Padre, a Dios Hijo, y ahora vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como tal se convierte en un arma como tal del cristiano. El Espíritu Santo se convierte como tal en el cristiano una parte verdadera, es el componente que realmente Jesús dejó, porque Él dijo, yo me voy pero no los dejaré huérfanos. O sea, que el Espíritu Santo se compone en nosotros realmente como esa compañía diaria, esa compañía que vamos a tener para poder avanzar, para poder soportar, para poder escalar en el camino del Señor. Ese Espíritu Santo que vamos a tener siempre a nuestro lado para que nos lleve siempre ante el Padre. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la clase que vamos a tener el día de hoy acerca del Dios Espíritu Santo, que es la lección 11. Entonces, antes de comenzar, vamos a dirigir una pequeña oración al Señor. Amén. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque hemos escuchado tu palabra, Señor, porque vamos a escuchar tu palabra y porque seguiremos escuchando tu palabra, Señor, porque tú, oh Dios amado, nos da, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de Jesús, que hemos conocido la verdad, Señor, y que es el camino para llegar ante el Padre. Gracias te damos en esta tarde, bendice nuestra vida, bendice la familia que nos escucha, Señor amado, y que este sea, Dios, para la necesaria edificación de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, empezamos a esta lección que es muy importante para nosotros. El Espíritu Santo, como ahorita veníamos diciendo, comienza a ser parte de nuestra vida, a ser la base fundamental en la vida del creyente, porque sin el Espíritu Santo realmente nuestra vida sería vacía, sería hueca, nuestra vida sería imposible seguir los caminos del Señor. Por eso cuando realmente se manifieste como tal el hijo de pecado, que lo dice Tesalonicense, se manifieste el hijo de pecado, y que no se ha manifestado todavía, sino solamente lo que hay es unos trabajos internos como tal. No se ha manifestado porque todavía la iglesia lo detiene. Cuando ya la iglesia se manifieste, él decía, el momento del rapto de la iglesia, se manifiesta como tal el hijo de pecado, y cuando ya la iglesia no esté aquí, pues el Espíritu Santo tampoco va a estar, y cuando el Espíritu Santo no esté, no va a haber entendimiento a esta palabra. Por eso el Espíritu Santo lo que hace es siempre recordar. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es guiarnos hacia el Padre. Cuando el Espíritu Santo deja deja de existir en la tierra, porque realmente ya la iglesia se va, bendito sea el nombre del Señor, entonces ya vamos a perder el sentido y vamos a desviarnos como tal. No vamos a tener esa guianza, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Amén. Entonces sin el Espíritu Santo es imposible poder ser guiado. Por eso usted ve que anteriormente los profetas,
los sacerdotes, los jueces, ellos eran, el Espíritu Santo solamente llegaba hacia ellos, no llegaban a todo el mundo, ¿sí? Llegaban solamente a personas específicas en las cuales Dios así lo permitía, pero el Espíritu Santo pues no se depositaba en todas las personas. Había una manifestación de la gloria del Señor y Dios solamente le hablaba a personas a que Él escogía. Acuérdese de la historia de Abraham, Dios le habla a Abraham. Acuérdese la historia de Isaac, Dios le habla a Isaac. Acuérdese la historia de Jacob, de Moisés. O sea, Dios hablaba a personas específicas. Dios, por ejemplo, en el tema de Sansón, Dios levantó a Sansón para que fuera juez. Dios levantó a Samuel para que fuera sacerdote. Dios levantó a David. Es decir, Dios escogía a una persona para que esa persona dirigía al pueblo, para que esa persona sacara de la esclavitud al pueblo, para que esa persona llegara y sacara al pueblo de Israel y lo sacara de ese pecado, de ese mal camino y lo llevara hacia Dios. Pero solamente escogía una persona y sobre esa persona Dios derramaba de su Espíritu Santo. Acuérdese de David cuando unge de Samuel cuando unge a David, cuando unge a Samuel. Entonces ahí se derramaba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues caía sobre esa persona y solamente andaba sobre esa persona durante el tiempo en que Dios le permitía. Recuerde que cuando Saúl desobedece a Dios, dice la Biblia de que Dios ya se había alejado de Saúl, es decir, el Espíritu Santo ya se había salido de Saúl. Entonces, ¿qué pasa? De que el Espíritu Santo caía sobre la persona y si la persona realmente desobedecía a Dios, entonces la persona, el Espíritu Santo se alejaba de esa persona. Entonces, eso es en el tiempo de la conciencia, el tiempo de la ley, en el tiempo realmente donde se daba el tema de los estatutos y que eran pero muy consagrados y que tenían que ser cumplidos al pie de la letra. Entonces, ¿qué pasa? Que, amados hermanos, que el Espíritu Santo siempre ha sido una guía de Dios para nosotros. El hombre no puede seguir a Dios si no tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa? Que a medida que va transcurriendo el tiempo, Dios comienza a perfeccionar el acercamiento que Él quiere tener hacia la humanidad, sabiendo de que el hombre realmente falló y realmente se apartó del Señor. Amén. Entonces Dios siempre ha querido tener un acercamiento con el hombre. Pero vamos a ver cuáles son los atributos del Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son las características y funciones, cómo lleva a cabo su obra Dios y el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuál es la actitud del creyente hacia Dios, el Espíritu Santo? Entonces, amados hermanos, vamos a conocer cuáles son los atributos del Espíritu Santo, de que también es Dios, ¿sí? Ya nuevamente volvemos a decir de que nosotros no adoramos a varios dioses, no somos creencias o doctrinas politeístas que adoran a varios dioses, sino que somos monoteístas. O sea, mono quiere decir uno, teísta quiere decir Dios. Somos monoteístas, o sea, adoramos un solo Dios, sino que como hemos puesto los ejemplos anteriores, como por ejemplo el sol, podemos decir que es el Padre, el sol refleja una luz, podemos decir que es el Hijo, y esa luz en nosotros, en nuestra vida, cuando nos toca, pues nos genera calor. Por eso usted cuando va caminando, usted busca la sombra, usted lleva una sombrilla, usted se cobija, porque realmente esa luz como tal genera en usted un calor. Entonces así también es la función de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tienen varias funcionalidades, pero realmente es una sola. No podemos decir que hay varios soles. Entonces así mismo es el componente de la Trinidad. Amén. Que tienen varias funciones, pero que realmente son una. Entonces el Espíritu Santo también es Dios. Aquí vamos a ver una cita, usted la puede encontrar en su casa. Aquí una cita que fundamenta lo que nosotros estamos diciendo. Amén. Entonces el Espíritu Santo es Señor, el Espíritu Santo es omnipotente, es omnisciente, omnipresente, porque si viene de Dios, pues tiene todos los atributos de Dios. Amén. Que hemos leído anteriormente en las clases anteriores acerca de Dios Padre y Dios Hijo. También es eterno, también es santo, también es la verdad, también es bueno, también es vida. Entonces el Espíritu Santo, por pertenecer a la misma deidad, pues obviamente que va a tener la misma esencia, va a tener las mismas características, va a tener los mismos componentes, va a tener su propio fundamento, realmente va a tener su propia naturaleza. Es la misma naturaleza de Dios. Es como nosotros, por ejemplo, nosotros somos un cuerpo realmente que está compuesto con carne, con un cuerpo donde tenemos hueso, donde tenemos sangre, en un sistema óseo, tenemos un sistema nervioso,
y muchos componentes que tenemos en el cuerpo. Tenemos un cerebelo, tenemos el corazón, los pulmones y todo, pero también dentro de nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu, aunque somos uno, pero somos tripatitos, ¿sí? Estamos divididos en tres partes. Realmente una, cuando se muere, llega a la tierra, el otro llega a Dios y el otro llega para poder ser enjuiciado. Entonces, ¿qué pasa? Que así ese mismo componente también es la Trinidad de Dios, y el Espíritu Santo, por pertenecer a la misma esencia, pues también tiene los mismos componentes. No podemos decir de que es que el Espíritu Santo tiene unas cosas, Dios tiene otras. No, el Espíritu Santo y Jesús tiene otras. Pues tienen los mismos componentes y tienen las mismas características, la misma naturaleza, su misma esencia, su misma sustancia. Es lo mismo, amén. Entonces aquí podemos ver cuáles son los atributos. Las características del Espíritu Santo y sus funciones muestran la personalidad del Espíritu Santo semejante a la de Dios Padre y Dios Hijo. Era lo que estamos hablando, pues en tema de inteligencia, de sensibilidad, de voluntad, el uso de pronombre, enseña, Él nos guía, Él habla. O sea, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. De pronto, no como la otra doctrina, que es una fuerza activa, que una fuerza activa pues no siente, no palpa, no guía, no habla, no clama, no intercede. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios gime y nos desea con gemidos indecibles ante Dios. O sea, y que Él nos guía a toda verdad, y que el Espíritu Santo en nosotros nos enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él clama, que intercede, que bautiza. Acuérdense que cuando Cristo se bautizó, el Espíritu Santo descendió como paloma. Nos llena, dice que nos convence de todo pecado y de justicia. Hace morir las obras de la carne, revela, defiende, santifica, renueva. Entonces aquí podemos ver unas características y funciones que tiene el Espíritu Santo, diferente a la que tiene el Hijo. Porque el Hijo nos lleva hacia el Padre. Es el camino, es la verdad, Él es la vida. Y por medio de Jesucristo nosotros tenemos la vida eterna, no por el Espíritu Santo, es por el Hijo. Pero el Espíritu Santo es el quien nos guía para que nosotros vayamos al camino que es Jesús y llegar a donde, hacia el Padre. Entonces, mire que tienen varias funciones, pero es uno solo, amén. Entonces, a veces decimos, pero ¿cómo es que Jesús? Es que no lo entiendo, no logro entenderlo. Realmente hay cosas que se convierten en un misterio, como siempre hemos dicho, pero que realmente por medio de la palabra conocemos realmente de que existe no una pluralidad, existe una singularidad de una deidad, de un Dios, de un solo Dios realmente, pero sí existe una pluralidad cuando la Biblia habla y la Biblia manifiesta de que cuando se van a hacer las cosas, Dios siempre dice, pues hagamos, descendamos, volvamos, miremos a ver qué vamos a hacer con el hombre. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién subirá por nosotros? Que lo decía Isaías. Entonces, ¿qué pasa? De que Dios siempre ha estado interesado en que nosotros conozcamos la Trinidad de Dios. La Trinidad sí existe, la Trinidad es real. Nosotros adoramos al Padre, adoramos al Hijo, al Espíritu Santo como un ser Dios uno, una unicidad, son una unidad realmente. Tienen varias funciones, pero es uno solo. Entonces, el Espíritu Santo como tal, podemos que tiene inteligencia, que tiene sensibilidad, que tiene voluntad. Ya leímos todo eso. Vamos a ver unos ejemplos de ello. Por ejemplo, vamos a ver qué dice 1 Corintios 2, 10 al 11. Vamos a ver 1 Corintios 2, 10 al 11. Primera de Corintios 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mira lo que hace el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo. ¿Y qué escudriña? Lo más profundo de Dios. Es decir, ¿quién conoce su vida? ¿Quién conoce lo más íntimo de su corazón? ¿Quién conoce lo más íntimo? ¿Quién es el que conoce lo que usted hizo ayer, a escondida, que no lo vio su padre, que no lo vio su madre, los pastores, los líderes? ¿Quién más lo conoce? Su Espíritu que está dentro de usted, amén. Asimismo también el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios conoce lo íntimo de Dios porque está en él. Entonces dice que cuando nosotros
por medio de nuestro espíritu se intercala o se intercede o se relaciona con el Espíritu de Dios, y así nosotros conocemos muchas cosas de Dios. Es por medio del Espíritu, porque el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu y Él nos revela lo más profundo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? De que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo. Y aquí dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Sí, amén. Usted sabe, y el espíritu que usted tiene, o sea, su espíritu sabe lo que usted es, lo que usted hizo, lo que usted hará. O sea, ¿quién es el que más conoce de su vida? El Espíritu que está en usted. Entonces el Espíritu Santo que habita en Dios conoce lo más íntimo de Dios. Entonces cuando usted ora al Señor, cuando usted clama, intercede a Dios, ese Espíritu Santo se mezcla, se une con el Espíritu suyo que está ahí conectado en el altar de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que le revela las cosas que realmente llegan directamente a su espíritu y revela lo más profundo de Dios. Por eso es que nosotros, si vemos la historia de Eliseo, que me gusta mucho, con el rey de Siria, cuando el rey de Siria reunía a su gente para poder pelear con el pueblo de Israel, él le decía, bueno, vamos a atacar a Israel y vamos a atacarlo por este lado, y qué pasa, que vamos a hacerle una emboscada, y venía Eliseo y le decía al rey de Israel, no pases por ahí, porque ahí te está esperando el rey de Israel. Usted puede ver esta historia en su casa, en Primera de Reyes. No pases por ahí, porque por ahí va a pasar el rey de Siria. Y quedaban los soldados con ese lugar ahí escondite, para poder esperar al pueblo de Israel y matarlo. Después, al día siguiente, reunía nuevamente al personal y le decía, bueno, ok, ayer fallamos, ahora ya tenemos ahí por los puntos donde va a pasar el rey de Israel y su pueblo, y sus soldados, y lo vamos a esperar aquí. Y por ahí, entonces él venía Eliseo y le decía al rey de Israel, el rey Israel, no pases por ahí, porque ahí te está esperando, ahí hay una emboscada del rey de Siria. Y así lo hizo 1, 2 y 3 veces. Entonces el rey de Siria, ya desesperado, porque quería saber qué era lo que estaba pasando, reunió a su pueblo y le dijo, ven acá, díganme ustedes sinceramente, ¿quién de los que están aquí, de lo que yo le hablo a ustedes, viene y se va allá donde el rey de Israel y le comenta todos los planes que yo voy a hacer con el rey y las emboscadas, porque ya hemos fracasado? Y se levanta uno y yo le digo, no, señor, lo que pasa es que allá está el profeta Eliseo, y lo que usted dice en su recámara más secreta, Dios viene y se lo dice al profeta Eliseo, y él se lo dice al rey de Israel. Por eso hemos fracasado. Entonces ahí podemos ver cómo realmente el Espíritu de Dios, en el momento cuando el hombre se mete en el altar de Dios y comienza a orar al Señor en su recámara más secreta, viene el Espíritu de usted, se conecta con el Espíritu de Dios, y ahí comienza Dios a revelarle. Por eso es que nosotros tenemos a profetas, por eso tenemos el espíritu de la profecía, porque son personas que se meten con el Señor, y el Espíritu Santo lo que hace es que escudriña lo que está en Dios y se lo revela a usted, porque ha estado en obediencia, porque ha sido una persona que realmente ha estado allí con el Señor día y noche, porque la oración lo que hace es que intercala, lo que hace es que relaciona el Espíritu Santo con el Espíritu de usted. Entonces aquí podemos ver que Pablo dice, ¿quién conoce el Espíritu? Solamente usted es que conoce el Espíritu. Usted es que conoce todas las cosas que habitan en usted, en sus pensamientos, en sus acciones, en su comportamiento, lo que hizo, lo que va a hacer, lo que no hizo, lo que las otras personas no saben. Usted lo conoce, lo conoce el Espíritu que está dentro de usted. Así mismo es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo de Dios lo que hace es que nos muestra, nos revela, escudriña lo de Dios para darnos a nosotros, para que nosotros nos anticipemos. Por eso la Biblia dice que Él realmente no hace nada sin antes revelar a sus hijos. Entonces Él lo revela por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces esa es la función que tiene el Espíritu Santo. Se convierte en un puente cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios. Se convierte en esa conexión, o sea, conecta el Espíritu de Dios con el Espíritu de nosotros, conecta a Dios. Por eso es que la oración es una conexión entre el cielo y la tierra, y eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios tiene sensibilidad, tiene inteligencia, porque escudriña, tiene voluntad. Vamos a ver acerca de la voluntad. A ver, 1 Corintios 12, 11. Vamos a ver qué dice acerca de la voluntad. 1 Corintios 12, 11. Dice, pero
Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice repartiendo en particular como él quiere. Aquí está hablando acerca de la diversidad de los dones espirituales, que hay un don de sanidad, hay el don de liberación, hay el don de las lenguas, todos los dones que usted puede ver que se da en la palabra, el don de la profecía y todo eso. Y dice de que el Espíritu Santo es quien que lo reparte. Es el Espíritu Santo que realmente lo que hace es que distribuirlo, ¿sí? Lo reparte a cada uno en particular como Él quiere. O sea, no es que Dios dice, bueno, es que le vamos a dar 3, al otro 4, al otro 5, al otro 3, al otro no. Él lo hace como Él quiere. Entonces, cuando Él dice que reparte como Él quiere, quiere decir de que Él tiene un intelecto, que tiene una sabiduría, que tiene una inteligencia para darle los dones a cada uno según la medida y según la capacidad que tenga cada una de las personas para ministrarlo. O sea, Dios no le va a dar más al que realmente no lo necesita, o le va a dar más al que realmente no lo va a saber distribuir, no lo va a saber administrar. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es poder conocer a cada persona y darle según la medida y según la capacidad que tenga cada persona para que pueda administrar los dones. Entonces aquí podemos ver que el Espíritu Santo tiene una función también de que tiene voluntad, que tiene sentimiento, que tiene intelecto, que tiene inteligencia, que tiene una conciencia. Para poder repartir, nosotros tenemos que tener inteligencia. Amén. Usted no va a repartir a la loca o le dan a un perro que reparta un pudín o que reparta la comida, alguna cosa. Se le dan a personas que realmente mantienen una inteligencia, que tienen un orden, que tienen una selección. Amén. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí podemos ver podemos ver cada una de las palabras. Por eso hemos tomado como una selección de texto para que podamos verificar y comprobar que el Espíritu Santo de Dios se comporta como una persona, que no es una fuerza activa, que no es una luz, un rayo que lo motiva a usted, no, el Espíritu Santo a usted lo guía a toda verdad. Él es el que llega a usted y lo va direccionando. Dice la Biblia de que realmente, aquí hay un versículo, dice que nos convence, o sea, nos convence de que realmente tenemos que verla, que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y también lo que hace es que Él nos muestra como parte de la conciencia nuestra condición humana de pecado, de mentira, de engaño, y nos convence para que nosotros lleguemos ante Dios, para que nosotros nos arrepintamos. Amén. Entonces, aquí hay muchas características del Espíritu Santo. Me gusta mucho hablar del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se convierte, aparte de Jesús que nos da la salvación, se convierte en lo más importante para nosotros. Se convierte en lo más importante porque que sin el Espíritu Santo, amados hermanos, nosotros no podemos llegar a Dios. Podemos tener el camino de Jesús, podemos tener el camino que es la verdad y que la vida, y que por medio de él podemos ser salvos. Pero por eso Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, porque es que si Jesús se va y nos da toda la palabra maravillosa que es esta, pero sin el Espíritu Santo ninguna de las personas va a ser salva, porque es que el Evangelio no es fácil, el Evangelio tampoco es demasiado difícil, pero necesitamos de esa fuerza de Dios, de esa fuerza espiritual que nos da el Espíritu Santo para poder avanzar. No es fácil cuando realmente a ti te botan un empleo y que tienes que seguir alabando a Dios. No es fácil cuando realmente tu hijo te enferma, sus padres realmente dejan de existir, cuando pasan demasiadas cosas en nuestra vida. ¿Y quién hace eso? Que nos fortalece. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, que nos convence, que realmente nos da fuerza para avanzar, el que siempre te está mostrando a Dios y te dice, es que Dios te proveerá, es que Dios te sanará, es que Dios te va a ministrar, es que Dios te va a romper las cadenas, es que Dios te va a ayudar en tus debilidades. Es el Espíritu Santo, que es lo único que nosotros tenemos espiritual aquí en la tierra, aparte de su palabra. Es más, el Espíritu Santo es quien a nosotros, por medio de la palabra, es el que nos ayuda a interpretar, porque estos son palabras proféticas, estos son palabras espirituales. Y dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque para él son locura, porque no la puede entender, porque se necesita del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo de Dios, cuando llega a nuestras vidas son transformadas. La gente nos puede decir que son locos, pero es que nosotros sabemos lo que hay dentro de nosotros, porque ese Espíritu Santo de Dios es el que nos motiva y siempre nos lleva y nos conduce al camino del Señor. Amén. Entonces aquí podemos ver cada una de las características que funcionan. Ya usted con más calma lo puede ver versículo por versículo, y es bueno, siempre es bueno y es hermoso pues conocer acerca del Espíritu Santo. Amén.
¿Cómo lleva a cabo la obra del Espíritu Santo? Hay 4 instrumentos por medio de los cuales el Espíritu Santo lleva a cabo su obra en cada creyente. Por medio de la palabra, lo que lo estamos diciendo ahora. Para usted poder entender la palabra, usted debe tener el Espíritu Santo de Dios. Como siempre nos dice nuestro amado pastor, el apóstol de la casa, él dice, usted déle una Biblia a un abogado que no conoce del Señor, a un médico, puede tener el entendimiento que sea. Pero esto, hermano, realmente no lo va a poder interpretar todo el mundo. Tiene que ser persona llena del Espíritu Santo. Pero déselo un campesino que ora, que no sabe leer, que es analfabeta, y le dice que usted le dé un versículo que lo exponga. Entonces esa persona va a ser derramada con el Espíritu Santo de Dios, y va a tener una interpretación de la palabra, y va a poder disertar un mensaje que va a convencer al hombre de pecado. Amén. Puede convencer a ese profesional, a ese que tiene tantos títulos, que tiene intelecto, una persona del campo, una persona que no sea letrada, una persona que sea neófito, una persona que realmente nunca ha ido a una escuela. Pero usted le da la palabra del Señor a una persona, que usted solamente le dice, bueno, en este versículo dice tanto, entonces esa persona es llena del Espíritu Santo y Dios le va a dar la palabra. Amén. Entonces así mismo pasó con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tenía letra, una persona que realmente no tenía educación, una persona que realmente no tenía esos principios éticos, morales, no había ido realmente a una escuela. Mira que cuando Jesús lo iban a coger, realmente iba a mocharle la cabeza al soldado. Realmente era una persona que no se medía por la ética, no se medía por ninguno de esos principios. Realmente era una persona que era del vulgo. Pero cuando vino a Cristo ya fue una persona diferente. El Espíritu, ¿y quién lo cambió? ¿Quién lo cambió? Lo cambió el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra. Dice que cuando llegó el poder de Dios sobre ellos, dice que le dio de nuevo, le dio valentía. Amén. Pero fue una valentía para predicar la palabra del Señor, no valentía para coger un arma, como lo hizo Pedro en ese momento, porque él pensaba que era con espada y que era con jabalina, pero no, es con su Santo Espíritu. Hay una canción que dice que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, porque es que el Espíritu Santo de Dios derrumba todos los argumentos humanos, todos los argumentos demoníacos. Amén. Entonces el Espíritu Santo realmente nos ayuda por medio de la palabra a interpretar los secretos de Dios. También por medio de los ministerios, amén, los dones, el fruto del Espíritu Santo. Conocemos cuál es el fruto del Espíritu Santo, amén, que lo encontramos en Gálatas, bendito sea el nombre de Dios, 5:22. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre, templanza. Tenemos los 9 frutos del Espíritu Santo. No son los frutos del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Porque muchos dicen, los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo. No, es el fruto del Espíritu Santo. Es uno solo. O sea, el fruto del Espíritu Santo se compone por 9. En amor y termina en templanza. Amén. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas. Amén. Que nos da amor, que nos da gozo, que nos da paz, que nos da paciencia. ¿Cuántos de nosotros son pacientes? ¿Cuántos de nosotros tenemos la paz? Entonces cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nosotros, comienza a forjar nuestro carácter, comienza a limpiar nuestra vida, comienza Dios a llenarnos de amor, cuando antes realmente andábamos en resentimiento, en odio, en rencor, en amargura. Entonces el Espíritu Santo comienza a tratar con nuestra vida. Por eso cuando usted ve que una persona realmente entrega su vida a Cristo, hay personas que usted dice, realmente la persona, no conozco que sea ella, realmente ha tenido un cambio, ha tenido una transformación, realmente ya no es la persona como antes nosotros la veíamos, no es la persona que antes nosotros veíamos que se comportaba de una manera. Ahora lo estamos viendo con una persona transformada, que es cambiada, que es testimonio para toda persona que lo ve, que lo escucha, que solamente con verla es un ejemplo. ¿Por qué? Porque tuvo una transformación. Por esa transformación fue el fruto del Espíritu Santo que llegó a su corazón, que llegó a su vida, que llegó el amor, que llegó el gozo, que llegó la paz, la paciencia, la benignidad, llegó la bondad, la templanza, la mansedumbre, llegó la fe, llegó todo eso en la vida del hombre, que comienza el Espíritu Santo a llenarlo, a transformarlo, a darle del amor del Señor. Amén. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo
en nuestra vida. ¿Para qué? Para perfeccionarnos en la santidad, porque la voluntad de Dios es nuestra santidad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos lleva a una santidad para acercarnos a ¿quién? Al Padre, por medio de Jesucristo, quien tenemos la redención, que tenemos la salvación. Amén. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nuestra aceptación ante Dios no es por los dones, sino por el fruto que desarrolla en nuestra vida. Los dones no son garantía de santidad, el fruto sí, que es lo que estamos hablando, que el fruto lo que hace es que perfecciona nuestra vida para llevarnos a una santidad, ¿sí? Por eso es que usted ya es paciente, porque por eso ya usted es bondadoso, por eso ya usted tiene paz. Puede que vengan las epidemias, que pueda que vengan las pandemias, que vengan los virus, la virus que quiera venir, que pueda venir las enfermedades que quiera venir, que pueda venir lo que pueda venir a su vida. Pero usted tiene la paz, usted tiene la tranquilidad de Dios. Usted sabe que usted llega ante el Padre. Usted sabe que usted llega en los secretos ante Dios. Y Dios que ve en los secretos lo va a recompensar en público. Porque es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Comienza a transformar su vida. Comienza a ver que las cosas que usted antes tenía, que era muy difícil llevarlas, entonces el Espíritu Santo lo que hace es trabajar sobre eso, es forjar el carácter, es poder tener el control de su temperamento, de su identidad, y darle una identidad de santidad a Dios, a usted, para llevarlo a donde, a Dios, porque esa es la importancia que tiene el Espíritu Santo de nuestra vida, ser en nosotros, llevar en nosotros esa santidad para acercarnos ante el Padre. Amén. Entonces la actitud del creyente ante el Espíritu Santo debe ser sensible a su obra. Dice la Biblia, ¿por qué es sensible ante su obra? Porque el Espíritu Santo, como dijimos, que como tiene sentimiento, Él se contrita, Él se apaga. Por eso cuando usted le falla al Señor, usted cuando le falla al Señor, Él se contrita. Y cuando usted sigue fallando al Señor, entonces Él se apaga hasta el momento en que Él se aleja de nosotros. Entonces lo importante es mantener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Uno como creyente sabe lo que es tener al Espíritu Santo. Y uno como creyente sabe cuando es importante en el Espíritu Santo, cuando sabe que siente la presencia de Dios, y sabe que cuando uno le falla a Dios, cuando esa presencia de Dios no está, duele. Entonces es bueno y siempre es importante y aconsejable que usted siempre mantenga activo al Espíritu Santo de Dios en su vida. No lo contriste, no lo apague. La Biblia dice que nosotros vamos a buscar Efesios 4:30, a ver qué dice. Vamos a buscar Efesios 4:30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Mira que aparte, que esto es lo que estábamos diciendo anteriormente, acerca de el Espíritu Santo de Dios se manifestaba en una persona específica. Ahora, por medio del tiempo, por el tiempo de la gracia, o la dispensación de la gracia, que es el nuevo pacto a través de Jesús. Dice la Biblia que Él se va y no nos va a dejar huérfanos, sino que va a enviar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando Jesús le dice, mira que me vas a negar 3 veces, y que el enemigo me ha pedido para zarandear tu fe. Pedro le dijo, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. O sea, qué pena contigo es que tú me digas eso, pero yo estoy contigo aquí y hasta la muerte. Jesús le dijo, no, Pedro, me vas a negar. El gallo no va a cantar cuando me vas a negar. Pero dice la Biblia de que Jesús le dijo, pero ahora pues eres niño y tú mismo te mandas y todo eso, pero después, cuando vayas madurando, después cuando vayas avanzando, alguien te va a ceñir. Y ese alguien que estaba hablándole de Jesús, está hablando era del Espíritu Santo de Dios, que ya iba a estar sobre Pedro, que ya él no se iba a mandar, que no se iba a comportar como niño, que no se iba a comportar como una persona inmadura, que no se iba a comportar como una persona rebelde, que no se iba a comportar como una persona débil y cobarde, como lo hizo, que huyó, sino que ya iba a ser ceñido por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos da la fortaleza y nos da la valentía para predicar su palabra, para buscarle, para que en medio de la persecución, porque cuando Pedro estuvo perseguido, entonces él tuvo el carácter de parte de Dios para poder pelear, para poder predicar la palabra del Señor. Amén. Entonces
Aquí en el versículo 30 dice que no contristé al Espíritu Santo de Dios, amén, en el cual fuiste sellado. Entonces, ¿qué pasa? Que antes el Espíritu Santo de Dios estaba sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, pero ahora está sobre todos nosotros. Y cuando nosotros creímos en el Señor y lo confesamos que Él es el Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer una acción regeneradora sobre nosotros. Entramos en la regeneración del Espíritu Santo. Comienza a sacar lo sucio, lo vacío, lo dañado, lo podrido en nosotros, y comienza a darnos el fruto del Espíritu Santo de Dios para que así nosotros podamos ser santos. ¿Qué pasa? Que después lo que hace Dios es sellarnos a nosotros con el Espíritu Santo. Dice que fuimos sellados, o sea, el Espíritu Santo comienza a arraigarse en nosotros, fuimos sellados, pero como usted comienza a pecar y a pecar, ese sello realmente queda ahí, pero realmente va contristando al Espíritu Santo y puede salirse, amén. Entonces ese sello es el sello de la salvación, pero esa salvación también se puede perder. El Espíritu Santo de Dios también se puede ir, también se puede, dice la Biblia, que se apaga, que se contrista. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? De que Dios lo que hace es que anteriormente, como decía, que Dios se manifestaba sobre la montaña, se manifestó sobre el tabernáculo de reunión, se manifestaba sobre los templos, amén. Pero ahora nosotros, Dios quiso perfeccionar ese encuentro con nosotros, con el hombre, y lo que hizo es que ahora dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, y es el templo, amén, del Espíritu Santo. O sea, que nosotros ahora tenemos habitado el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros no podemos contristarlo ni apagarlo, amén, 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 hermano. Entonces la actitud que nosotros tenemos que tener ante el Espíritu Santo es que seamos sensibles al Espíritu Santo. Cuando Él nos da la conciencia, nos abre la conciencia cuando algo está mal. Entonces, cuando tú haces algo mal, sabes que hay algo que te dice, mira, hiciste esto mal, esto no le agrada a Dios. Es el Espíritu Santo que te habla, que te redarguye. La Biblia dice en 1 de Timoteo 3:15 que Él nos redarguye, que nos instruye en justicia, que Él nos corrige, amén, que nos lleva hacia el Padre para que usted viva siempre una vida santa. Entonces tenemos ¿cuál es la actitud? Buscar ser llenos de Él, del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos de Él? Estando en la palabra del Señor, congregarnos, amén, cuando dice su palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces ahí derrama Él de su gloria, de su poder, amén, de su presencia. Entonces tenemos que ser llenos de Él, buscarlo a Él a través de la lectura de la palabra, en el ayuno, en la vigilia, en la congregación con los hermanos, amén, oírlo, porque a través de la escucha, amén, nosotros vamos aumentando nuestra fe, y al aumentar nuestra fe vamos conociendo al Señor. Y si vamos conociendo al Señor es porque Él nos insta a conocerlo, y si nos insta a conocerlo es porque el Espíritu Santo está ahí cerca de nosotros. Que no le pase como le pasó a Sansón, amados hermanos, que cuando él quería jugar con el pecado y quería jugar, entonces ¿qué pasa? Que llegó un momento en que ya el Espíritu Santo se había ido, amén, hermano. Y cuando él cuando él se propuso y dijo, pues ya va a ser la última vez que voy a jugar con el pecado, y la Biblia dice, y Sansón no se había dado cuenta que ya Dios se había apartado de él. O sea, lo que se había apartado de él era el Espíritu Santo de Dios, amén, porque andaba sobre los jueces, y Sansón era un juez, Samuel era un juez, y aparte de juez era sacerdote, y aparte de sacerdote era profeta. O sea que sobre Samuel estaba la presencia de Dios inminentemente. O sea, fue un hombre que tuvo la presencia de Dios por los 3 ministerios que tenía. Pero ¿qué es lo que quiero decir, amados hermanos? Que no entristezcamos al Espíritu Santo, no le apaguemos, busquémoslos y seamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener valentía, no le vamos a tener miedo al pecado, no le vamos a tener miedo al que dirán, no le vamos a tener miedo a la cosa, sino que con valentía vamos, y con denuedo quiere decir valentía, quiere decir coraje, que vamos a predicar la palabra del Señor. No importa quién nos retenga, no importa si hay persecución, pero vamos a predicar la palabra, amén, y obedecerlo, porque eso es lo que nos lleva al Espíritu Santo, a la obediencia, tener comunión con Él, que era lo que estamos hablando, que siempre nos insta hacia llegar hacia el Señor, amén, hacia el Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios hace una obra redentora en nuestra vida, una obra de que realmente lo que hace es limpiarnos a nosotros, lo que hace es llenarnos de su fruto, de su Espíritu Santo. Él nos llena, Él nos limpia. ¿Para qué? Para que siempre estemos conectados. Esa es la función del Espíritu Santo, que estemos conectados con el Padre, que estemos conectados a través de su palabra, a través de la oración. Por eso cuando nosotros menguamos, entonces lo que hacemos es que entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados hermanos,
Esperamos que usted haya comprendido la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, esto es una de las bases más importantes para mí. El Espíritu Santo es una de las bases más importantes en la vida del creyente, porque ya el creer en Jesús es una fe, ¿sí? Es una fe. Y esa fe es una medida que se va acrecentando, pero realmente quien la ayuda a aumentar esa fe es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el componente más valioso que nosotros tenemos después que hayamos recibido al Señor en nuestros corazones, porque Él es el que realmente nos impulsa, Él es el que siempre nos está manteniendo para que estemos cerca del Señor. Amén. Entonces, amado hermano, le bendecimos y glorificamos al Señor a través de esta enseñanza. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Dios les bendiga. Bendiciones de lo alto.